Las anomalías de campo magnético en otros planetas ocurren del mismo modo que en la Tierra. Esto indica de nuevo que hoy en día todo el sistema solar está influido por el impacto cósmico en los núcleos de los planetas. Y más tarde hoy aprenderán por qué exactamente los núcleos de los planetas reaccionan al impacto externo y qué ocurre exactamente en el interior de los otros planetas debido al desequilibrio de sus núcleos. Ahora hemos considerado cómo reaccionan los fenómenos físicos ante fallos en el funcionamiento del núcleo y esto puede observarse tanto en la Tierra como en el espacio exterior. Pero en la Tierra hoy, otro indicador que otros planetas no tienen, mediante el cual podemos rastrear anomalías en el campo magnético. Ese indicador son los organismos vivos. En la Tierra, todo lo vivo, desde los seres humanos hasta los hongos, insectos y bacterias, depende del campo magnético. Así que cualquier cambio anormal en el campo magnético afectará a sus funciones vitales y hoy descubrirán hasta qué punto afecta de forma desastrosa. Según los experimentos, los efectos biológicos de los cambios en los campos magnéticos sobre los organismos vivos pueden ser tan graves que pueden considerarse tan peligrosos como las radiaciones. Existen estudios sobre mutaciones y cáncer en organismos vivos por exposición a campos magnéticos. Los campos magnéticos afectan a la conductividad eléctrica en los medios fluidos de un organismo. Cuanto más complejo es un organismo, más mecanismos compensatorios de adaptación le proporciona la naturaleza en forma de sistemas nervioso e inmunitario y medios fluidos. Cuanto más pequeño y simple sea el organismo, menos capacidad tendrá para sobrevivir a los cambios del cambio magnético terrestre. El impacto del campo magnético terrestre sobre un mosquito y un elefante será diferente, ya que sus sistemas de organismos son distintos. Es decir, los insectos son más vulnerables a los cambios en el campo magnético y esto explica por qué la mitad de las especies extinguidas en la actualidad son insectos. La tasa de extinción de los insectos es 8 veces superior a la de los mamíferos, las aves y los reptiles. Durante los últimos 25 a 30 años, cuando a partir de 1995 comenzaron los cambios críticos en el campo magnético de la Tierra, el número de insectos disminuyó en 2,5% al año. Las tormentas magnéticas también afectan a los insectos. Hoy en día, durante el ciclo de 12.000 años de cataclismos debido a cambios en el núcleo del planeta, también empiezan a aparecer en la superficie terrestre zonas de anomalías magnéticas atípicas que no son detectadas por nuestros aparatos. Estas zonas son las primeras a las que reaccionan los organismos vivos. En cuanto el campo magnético de estas zonas se debilita, la población de especies disminuye. A medida que aumenta la tensión, la población de especies crece. Bajo tales fluctuaciones temporales, los animales tienen la oportunidad de sobrevivir, adaptarse y mantener la población, pero con un problema global como un debilitamiento repentino del campo magnético planetario, sobreviene la extinción masiva de flora y fauna. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Cerca de 1 millón de especies de animales, plantas y hongos están hoy en peligro de extinción. Algunos dirán que se debe al cambio climático, a la modificación del hábitat o a la contaminación ambiental. Sí, es cierto, pero no solo eso. El efecto de los cambios en el campo magnético de la Tierra sobre los organismos vivos está muy poco estudiado, aunque ya presenta una amenaza mortal. Vemos un video sobre el alcance de la extinción de especies en la actualidad debido a los cambios en el campo magnético. Estamos al borde de la sexta extinción masiva de especies y muchas criaturas están desapareciendo a un ritmo alarmante. Aún más inquietante es el hecho de que esto se haya desencadenado no solo por la actividad humana, sino también por las anomalías del campo magnético que se han producido en las últimas 3 décadas. En primer lugar, las especies simples más pequeñas del mundo animal se extinguen porque no pueden adaptarse al cambio brusco del campo magnético. Pero, por desgracia, esto es solo el principio. Insectos. En 2019, la revista Biological Conservation publicó un estudio sobre el declive del 41% de las especies de insectos, de las que 1/3 ya están en peligro de extinción. En las últimas décadas, el 46% de las especies de abejas se han extinguido. Las abejas utilizan la información geomagnética para sincronizar su reloj biológico, navegar en el espacio, construir paneles, celda reina, etc. Los
científicos dan la voz de alarma. El número de abejas está disminuyendo incluso en los bosques que permanecen inalterados por la actividad humana. Esto apunta a la influencia de los cambios en el campo magnético. Muchas especies de mariposas y polillas se han visto muy afectadas. En Gran Bretaña, por ejemplo, su número se redujo un 58% entre 2000 y 2009. Las poblaciones de insectos en zonas protegidas de Alemania han disminuido un 76% en los últimos 27 años. Del mismo modo, en los trópicos de Puerto Rico, la biomasa de insectos ha disminuido entre un 78% y un 98% en un periodo de 36 años. La disminución del número de insectos ha provocado la extinción de aves, ranas y lagartos que se alimentan de ellos. La extinción masiva de insectos provocará un desastre medioambiental. La desaparición incluso de especies aparentemente insignificantes como el mosquito provocará un efecto dominó que, en última instancia, conducirá al colapso gradual de todo el complejo sistema del mundo animal. Ranas y anfibios. En los últimos 20 a 40 años, debido a cambios en el campo magnético global, se ha producido un drástico descenso en el número de poblaciones de muchas especies de anfibios en todo el mundo, a una escala sin precedentes. Este fenómeno ha atraído mayor atención de los científicos y ha causado gran preocupación pública, especialmente en Norteamérica. Estas alteraciones conducen no solo a la disminución de la población, sino también a mutaciones, individuos hermafroditas y otras patologías. En el análisis químico del agua, todos los parámetros estaban dentro de los límites normales, indicando precisamente el efecto de los cambios en el campo magnético. En la gran zona forestal de Bunderbos, en los Países Bajos, la población de salamandras no ha dejado de disminuir desde 2008 por motivos desconocidos. En 2013, solo quedaba un 4% de su cantidad anterior. Los cambios en el campo magnético también afectan a los crustáceos de agua dulce. Según estudios, el debilitamiento del campo magnético terrestre provoca una disminución del tamaño del zooplancton Daphnia y ralentiza su reproducción. Durante la migración, las aves navegan utilizando campos magnéticos. Un estudio de 2 millones de capturas de 152 especies de aves terrestres en Norteamérica reveló un fenómeno masivo de vagancia aviar, cuando las aves perdían el sentido de la orientación y se desviaban de su ruta debido a perturbaciones geomagnéticas. Zonas anómalas no detectables por los dispositivos de medición. Recientemente se han dado casos en los que varias especies de aves migratorias no volaron a sus lugares de invernada debido a la aparición de anomalías magnéticas que no son detectadas por los dispositivos modernos. Dichas anomalías se caracterizan por un aire enrarecido antinatural para el vuelo de las aves. En 2020 se encontraron cientos de miles de aves migratorias muertas en el sureste de Estados Unidos. Las aves se encontraban en buen estado físico, excepto por el agotamiento extremo. Era como si hubieran caído en una trampa donde algún poder las obligaba a volar hasta la extenuación, hasta morir. En las últimas décadas se han registrado en todo el mundo casos de bandadas enteras de aves que caen muertas por razones desconocidas para los ornitólogos. En todo el mundo se observan hechos aterradores de consecuencias ulteriores de anomalías locales del campo magnético que no son detectadas por los modernos aparatos de medición. Entre ellos se incluyen repentinos embarrancamientos de ballenas, delfines, focas y cocodrilos. También se han documentado casos de corzos salvajes, cabras y ovejas que enloquecen sin que se haya registrado ninguna fuente de enfermedad. Los animales están muriendo y los científicos no saben por qué. Nuestra Tierra se está muriendo lentamente debido al ciclo que está provocando todos estos cambios. Nuestra flora y fauna están desapareciendo. Las especies más pequeñas son las primeras en morir. Luego afectará a las especies más grandes. En los próximos años, el número de anomalías magnéticas indetectables asociadas a cambios en el núcleo de la Tierra no hará más que aumentar. En este momento no tenemos nada para contrarrestar estas anomalías magnéticas.